con lo que es la presentación. Mi nombre es Ariel Seba, soy analista de sistemas. En este momento me encuentro como Cloud Solution Architect en la empresa CloudGesip, ¿sí? Un poco mi slide es porque vivo ahí muy cerquita del mar. Yo estoy en la localidad de Miramar, digamos a 550 kilómetros de lo que es Ciudad de Buenos Aires capital. Es una decisión personal, por lo cual el trabajo en la nube hoy me lo permite hacer. Y debajo verán algunas de las certificaciones que he obtenido en el transcurso de mi carrera. Soy, digamos, Cloud Solution Architect Professional. Tengo una certificación de Security en AWS y también tengo una certificación de Terraform que es da la posibilidad de desplegar infraestructura como código, ¿sí? En cualquiera de las nubes hoy vigentes. Así que bueno, vamos un poquito a sacar mi cara si empezamos con lo que es lo importante. Voy a quitar la cámara. Como decía Bárbara Nahuel, cualquier consulta o duda que quieran hacer en el intermedio del webinar no hay ningún problema. Hay una sección de consultas y de preguntas, digamos, a medida que va avanzando la presentación, pero si alguno tiene una consulta puntual puede desplegarla en el chat y la vamos a ir atendiendo a medida que avanzamos con el webinar. Bueno, voy a quitar cámara y vamos a empezar un poquito, ¿sí? Con lo que es esto que son mitos y verdades de seguridad en la nube. Bueno, un poco el objetivo de este webinar es obviamente comprender que la nube no es un problema, sino es una solución a la seguridad, ¿sí? Un poco este webinar lo que va a hacer es sacar, digamos, de lado un poquito estos mitos de qué puede llegar a suceder en la nube, qué pasa cuando mi información empieza a subir a nube, cómo se despliegan algunas normativas, ¿sí? Etcétera, etcétera, para comprender aquellos mitos que están dando vuelta, digamos, siempre en el mercado en cuanto a qué es migrarse a la nube. En el temario que vamos a ver, vamos a hacer una pequeña introducción muy rápida sobre AWS, ¿sí? Vamos a hacer esta introducción y después vamos a empezar a ver los conceptos básicos y la importancia de lo que tiene la migración a una nube. Dentro de los mitos, ¿sí? Vamos a ver estos cuatro. El primero dice que la nube es inherentemente insegura. El segundo dice que AWS tiene total control sobre la seguridad de mis datos. El tercero dice que la nube hace que la conformidad sea más complicada. Y el cuarto habla de que migrar a la nube aumenta la superficie de ataque. Dentro de las verdades, vamos a hablar un poco de que la verdad, la primera verdad es que la seguridad en la nube es una responsabilidad compartida. La segunda verdad habla de que AWS proporciona herramientas robustas de seguridad y cumplimiento. La verdad número 3 habla de que la seguridad puede mejorarse a migrar en la nube. Y la verdad número 4 habla de que el cifrado y la gestión de claves son críticos para la seguridad en la nube. Vamos a ver un poco de casos de uso. Esto va a ver al final de lo que es la responsabilidad compartida. Este es un punto muy importante para tener en cuenta cuando uno habla de quién va a ser el responsable de cada una de las partes, de cuando yo hago despliegues o empiezo a trabajar con cargas de trabajo en la nube. Bueno, vamos un poquito a lo que es Amazon Web Services, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes ya trabajan con AWS, tal vez algunos no, y están haciéndose algunas consultas. Entonces, estos son unos pequeños slides que hablan un poquito de lo que es AWS, ¿sí? Obviamente es una plataforma de servicios en la nube, ¿sí? Es líder a nivel mundial, hoy se posiciona dentro de las primeras a nivel mundial en plataformas cloud, ¿sí? Eh, AWS es una empresa que depende de Amazon.com. Muchos de nosotros lo conocemos porque hemos comprado cosas en Amazon.com al principio. Bueno, ahora AWS, sí que es Amazon Web Services, es una empresa propiamente de Amazon.com. Vamos a ver un poquito de lo que tiene a nivel de infraestructura global, ¿sí? Este slide que van a ver aquí es un poco la infraestructura global de AWS hoy. Esto sigue creciendo, un poco para que tengan en cuenta. AWS está compuesta y conformada dentro de 32 regiones, ¿sí? En el globo. Tiene 102 zonas de disponibilidad. Eso significa que cada una de esas regiones
tiene 3 o más zonas de disponibilidad, que son data centers ubicados en esas regiones, y próximamente se van a incluir 4 regiones más, ¿sí? Y 12 zonas más en Canadá, Malasia, Nueva Zelanda y Tailandia. Eso es para que vean un poquito el concepto y lo que abarca los servicios de AWS en todo el planeta. Bueno, un poquito para hablar dentro de AWS, esto es muy importante y para tener el concepto, y ya vamos a hablar un poquito de lo que comienza a ser lo que es seguridad dentro de AWS y lo que es conformidad a AWS, pero es muy importante destacar que AWS trabaja con un Well Architected Framework, ¿sí? Este Well Architected Framework está compuesto de 6 pilares con los cuales yo puedo desplegar infraestructura o sostener infraestructura con las mejores prácticas dentro de AWS, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que AWS con este marco, ¿sí? de Well Architected me permite estar dentro de un cuadro, de una normativa en la cual me guía y me proporciona herramientas para que yo pueda desplegar infraestructura de forma segura, ¿sí? Entonces, este Well Architected Framework trabaja en base a una herramienta que tiene AWS, ¿sí? Que es el Well Architected Tool, y me permite recorrer, si yo ya tengo desplegada infraestructura AWS o estoy por desplegar infraestructura AWS, la forma de desarrollarla con las mejores prácticas, ¿sí? Les nombro un poquito de qué trata cada uno de estos pilares, ¿sí? Estos pilares se componen de preguntas y consultas para saber cómo estoy preparado para abordar el concepto nube o cómo lo que ya desplegué en la nube está desarrollado y me indica cómo mejorarlo en base a buenas prácticas y herramientas propias de AWS. Entonces, lo que vamos a ver es el primer pilar del Well Architected Framework, ¿sí? Habla de excelencia operacional. Y este pilar nos explica un poquito, ¿sí? Cómo nosotros en las empresas podemos trabajar con un nivel operativo acorde a lo que son despliegues en nube, ¿sí? Cómo yo manejo mi código, cómo yo manejo mi equipo, ¿sí? Cómo compongo las propiedades y las aprobaciones dentro de un desarrollo, ¿sí? Cómo operativamente estoy preparado ante las capacitaciones de mi personal, etcétera. Este pilar habla y nos concientiza un poquito de cómo tenemos que estar preparados como empresa para poder estar trabajando en lo que es un ambiente cloud, ¿sí? Luego tenemos un segundo pilar, este es digamos, el más rico y el que nos va a acompañar un poco en lo que es este webinar, que es el de seguridad, ¿sí? Este pilar lo que hace es evalúa y nos propone cómo trabajar con las mejores prácticas de seguridad, ¿sí? Cómo yo securizo mi infraestructura, cuáles son las medidas que yo tomo para trabajar con la mejor seguridad, cuáles son mis medidas de contingencia, cuáles son mis planes, digamos, para recupero de desastre, cómo trabajo con los firewall, cómo trabajo con las herramientas de seguridad, cuáles son esas herramientas de seguridad y cada una de ellas dónde está parada, dónde se compone, ¿sí? Lo que son seguridad de datos, lo que son seguridad en lo que es perímetro, ¿sí? Lo que es contingencia, lo que es backup. Ese pilar habla un poco de todo lo que es seguridad. Luego hay un tercer pilar, ¿sí? Que habla de lo que es resiliencia. ¿M? Resiliencia se compone, como ustedes habrán visto en el primer slide, donde AWS tiene 32 regiones, ¿sí? Y aproximadamente de 102 a más zonas de disponibilidad. La resiliencia habla un poquito de cómo yo trabajo en mi alta disponibilidad, cómo estoy preparado, ¿sí? Para manejar esas cargas de trabajo,
¿Cuáles son esas herramientas que a mí me permiten sostener esas cargas de trabajo en forma resiliencia, en forma resiliente, perdón, ¿sí? Y cómo yo puedo hacer para sostener la menor latencia, ¿sí? Todos esos puntos que hacen a que mi infraestructura esté disponible en una capa de alta disponibilidad. Luego tenemos el pilar número 4, que habla de la eficiencia de la performance, ¿sí? Este pilar es muy importante porque normalmente cuando hablamos de nube, hablamos de que la nube es elástica, yo puedo disponer de lo que son recursos y lo que es infraestructura en forma elástica, en forma gradual, y muchas veces pasa que uno despliega infraestructura que tal vez está sobredimensionada, ¿sí? Porque uno dice, bueno, necesito contar con esta infraestructura, con estos procesadores, con esta capacidad de cómputo. Y realmente a veces en lo que es ya la etapa productiva es un poquito, digamos, sobre lo que nosotros deberíamos utilizar. Entonces, este pilar a través de herramientas de AWS me permite ajustar lo que es la eficiencia de la performance, ¿sí? O viceversa, digamos, si tengo infraestructura que está sobredimensionada o si tengo infraestructura que está subdimensionada. Estas herramientas a mí me permiten entender o hacer un tuning fino para que la infraestructura que yo sostengo esté acorde a lo que necesito, ¿sí? Recuerden que AWS dispone de lo que es total flexibilidad sobre la infraestructura. Entonces yo puedo ir gradualmente incrementando o decrementando lo que es esa infraestructura para trabajar siempre con un fine tuning. Un poco el pilar que viene, sí, este quinto pilar de Cost Optimization, hace un poquito a la eficiencia de la performance, al pilar que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque obviamente a mayor infraestructura desplegada, ¿sí? Tal vez obviamente los costos también se disparan un poco más. Entonces, el pilar de optimización de costo lo que hace es evaluar dentro de lo que tengo desplegado como infraestructura, cómo yo puedo optimizar esos costos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, porque hay herramientas de AWS que me están evaluando esa infraestructura y me están haciendo también una parte de eficiencia de costos. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo llegar a tener alguna instancia, S2, que es lo más básico, digamos, que podemos un poco ver dentro de AWS, que está sobredimensionada y esa instancia y esa familia tiene un valor por encima, digamos, de lo que yo estoy utilizando, este pilar lo que hace es me dice, ok, esta instancia está sobredimensionada, la estás utilizando un 25%, ¿por qué no reducís este tipo de instancia para vos poder optimizar el costo? ¿Sí? Dentro de las herramientas de optimización de costo, ¿sí? También existen herramientas donde me permiten, ¿sí? Seleccionar cargas de trabajo o diferentes modelos de trabajo para yo, digamos, tener mis costos optimizados y poder utilizar esos costos que estoy optimizando en tal vez otras herramientas, ¿sí? Para poder mejorar tal vez algunos servicios, ¿sí? Ahorrando en algunos costos que estén sobredimensionados. Así que ese pilar está muy bueno para cuando empezamos a desplegar ya infraestructura que se mantiene funcional y está siendo sobre el costo que nosotros tenemos permitido. Inclusive hay herramientas de budget y herramientas de costeo para que yo pueda desplegar infraestructura o pueda prever cuáles son los costos de una infraestructura que voy a desplegar, ¿sí? Así que ese pilar está, digamos, es muy importante para que yo pueda ir haciendo evaluación de costo y pueda ir trabajando con el presupuesto óptimo que me permite la empresa, ¿sí? Luego tenemos este último pilar del Well Architected, donde habla de sustentabilidad, ¿sí? Este es un pilar muy importante, es el último de los pilares que se han desarrollado en AWS. Este pilar tiene casi ya 2 años y este pilar lo que hace es una evaluación de la tecnología que estoy utilizando para desarrollar lo que son soluciones dentro de la nube. ¿Qué es esto? Bueno, AWS está trabajando fuertemente sobre lo que es procesamiento y sobre lo que es emanaciones de CO2
para que nosotros empecemos a utilizar recursos que utilicen menor cantidad de energía y que sean más eficientes. ¿Sí? Entonces, este pilar de la sustentabilidad lo que hace es una evaluación de qué tipo de procesadores estoy utilizando, horas activas de mi infraestructura, la necesidad de tener las horas activas de esa infraestructura continuamente, ¿sí? Y hace una evaluación para que nosotros podamos trabajar con menor consumo de energía, ¿sí? Vale destacar que este Well Architected Framework, ¿sí? Al trabajarlo sobre en AWS, me permite hacer una evaluativa, ¿sí? A través como les comentaba en un principio, de cuestionarios y de un puntaje para entender dónde yo estoy parado en el concepto del Well Architected Framework, ¿sí? Y si yo voy a esa herramienta, ¿sí? Hay un plan de trabajo que luego tal vez Nahuel o equipo se lo puede explicar, que hace una evaluativa y me dice en qué porcentual yo estoy parado de este Well Architected Framework y cómo yo puedo mejorar. Y me permite trabajar con un plan de trabajo para optimizar y estar dentro de un porcentual, que es un 45%, dentro de este Well Architected Framework de trabajo. Entonces, estar dentro de ese 45% hace que mi empresa y mi infraestructura cumpla con ciertos compliance de seguridad y de infraestructura que son a nivel mundial. Y me da la seguridad de que estoy trabajando por la línea correcta, ¿sí? Esto es un poco parte de este Well Architected Framework de AWS, con el cual nosotros podemos trabajar en un modelo y un esquema sumamente prolijo de trabajo. Bueno, vamos a empezar un poquito con lo que son los conceptos básicos de la nube. ¿Qué me brinda la nube básicamente para empezar a estar seguro? ¿Sí? Esto es lo más importante y lo que uno tiene que empezar a tener en claro cuando yo empiezo a migrar a la nube. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Qué tengo a mano para empezar a trabajar en forma segura en la nube? Uno de estos conceptos es el cifrado, ¿sí? Yo cualquier elemento que sostenga dentro de la nube información o haga tráfico de información, tanto, digamos, información en tránsito o información en reposo, yo tengo la posibilidad dentro de AWS de trabajarlo en forma cifrado. Este cifrado nunca hay que dejarlo de lado, digamos, y hay que tener en consideración que apenas empiezo a decir, bueno, yo voy a trabajar con una carga de trabajo, esa carga de trabajo va a sostener mis datos dentro de un volumen, dentro de un bucket S3, dentro de un storage o lo que fuere que lo sostenga en reposo, yo tengo la posibilidad de cifrarlo, ¿sí? AWS permite cifrar esta información en reposo con claves propias de AWS, con claves administradas, ¿sí? Por el cliente mismo, ¿sí? O con claves propias que yo tenga en mi empresa. Pero siempre, siempre me da la posibilidad de apenas despliego un elemento que sostenga storage, decirme que va o que puede estar cifrado. Esto es muy importante y conceptualmente cuando uno empieza a trabajar con este tipo de storage, dice, bueno, yo no lo voy a cifrar por el momento porque tal vez lo cifro y tenga un problema de performance, tal vez lo cifro y no entiendo si este cifrado va a tener un valor o no para mí, etcétera. Y ese checkbox, que la mayoría de los elementos de storage está, lo dejan deshabilitado. Bueno, es muy importante entender y saber que ese checkbox pueden darle con total confianza. ¿Por qué? Porque las claves administradas por AWS no tienen costo, ¿sí? Y se rotan una vez por año y no me afectan a la performance de mi storage. Entonces, ya hay que sacarse un poquito el concepto tal vez que venimos de a veces a un prem y decimos, bueno, si esto lo tengo que cifrar, tengo que contratar la clave, esto va a afectar a mi performance, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es la nube AWS se puede hacer con total confianza y no va a haber ningún inconveniente de performance y las claves administradas por AWS no tienen ningún costo. Así que como concepto básico de la nube, lo que es el cifrado, a medida que vayan subiendo información a los diferentes storage de AWS, háganlo con total confianza y cifrenlos. Esto es un punto súper importante.
Eso es lo que habla de qué es el cifrado en reposo, ¿sí? Luego tenemos el cifrado en tránsito, el cifrado de que nosotros hacemos cuando disponibilizamos un servicio web, un servicio que trabaja con certificados, ¿sí? A través de lo que es Internet. Bueno, aquí nosotros también tenemos la posibilidad de cifrarlo con certificados SSL que nos brinda AWS. ¿M? Y cuando disponibilizamos un servicio que puede ser un balanceador de carga, puede ser un CloudFront, ¿sí? O puede ser un servicio propio web, tengan en cuenta que también puedo generar el certificado muy rápidamente dentro de AWS SSL para que yo haga que mi información o mi login o mis clientes que se conectan a mis recursos que están expuestos a la web estén totalmente cifrados, ¿sí? Así que es un punto que pueden tomar en total consideración. No tiene, digamos, un punto que pueda darme criticidad, un punto que pueda darme complejidad. Y fíjense ustedes que si yo tengo una aplicación que realmente va a buscar información dentro de AWS y además hace a través de la web, si yo rápidamente puedo desplegar que esa información esté cifrada en reposo y que esté cifrada en tránsito. Entonces, este concepto básico que tiene la nube, que tiene AWS, hay que tomarlo en total consideración cuando yo empiezo a desplegar soluciones, ¿sí? El cifrado en tránsito, que es a través de Internet, también se puede utilizar para lo que son servicios internos, ¿sí? Dentro de AWS yo puedo cifrar la información y el tráfico que vaya trabajando dentro de los diferentes componentes que tenga dentro de la infraestructura de AWS. Cuando le queremos dar un poquito más de seguridad, podemos cifrar el tráfico interno también, ¿sí? No solamente se habla de lo que es Internet. Un segundo concepto básico dentro de la nube es la autenticación y autorización, ¿sí? Tengan en cuenta que para poder ingresar a las interfaces de utilización de AWS, ¿sí? Me permite tener autenticación y autorización. ¿Qué significa esto? Que al yo darle permisos a un usuario o a un grupo de usuarios, yo le puedo decir esa persona primero obviamente tiene que autenticarse para que yo pueda validar que es un usuario que yo estoy permitiendo acceder a mi infraestructura, ¿sí? Es decir, esto se puede dar con un usuario y contraseña, se puede dar con Access y Secret Key para el caso de los que son programáticos, y además yo le puedo dar autorización, ¿sí? No solamente estoy validando que ese usuario pueda ingresar dentro de AWS, ¿sí? Sino lo voy a estar autorizando a qué servicios va a poder utilizar, ¿sí? Y no solamente qué servicios va a poder utilizar, sino que voy a poder permitirle saber qué servicios va a poder desplegar, cuáles van a ser sus niveles, ¿sí? De autorización para que utilice ciertos servicios en la nube. Estos servicios, ¿sí? Que yo le permito autorizar son basados en roles, ¿sí? Yo puedo identificar o un usuario o un grupo de usuarios y brindarle roles de acceso. Esto es uno de los puntos más importantes que tiene la nube, ¿sí? Es decir, brindarle a la posibilidad de un usuario o un grupo un rol para que él tenga cierto, valga la redundancia, rol de trabajo dentro de la infraestructura, ¿sí? Entonces yo lo puedo agrupar y le puedo decir a una persona que este rol tiene autorización, ¿sí? Para desplegar ciertos servicios, para utilizar ciertos servicios, y no solamente los servicios, sino que tal vez, vamos a poner un ejemplo básico, yo genero un rol de acceso a un usuario para que acceda a Bucket S3, que son repositorios de historias de información, para que tenga tal vez lectura, y además específicamente le digo qué Bucket S3 le voy a permitir que ese rol pueda leer. ¿Sí? Así como puedo crear un rol de lectura, puedo crear un rol que tenga lectura y escritura, un rol que tenga modificación, y así todo yo voy segregando los permisos de autorización que le voy a ir brindando a esos usuarios.
Lo importante de los roles es que trabajan a través de algo que se llama Secure Token Services, ¿sí? Con lo cual, ese rol de acceso tiene un tiempo determinado para que ejecute su función, ¿sí? Ese tiempo de acceso puede variar entre 1 y 24 horas, con lo cual ese rol puede ejecutar esa función en el tiempo que esté predefinido y luego ese token va a vencer, ¿sí? Ese token se autorrenueva en el caso que se use una interfaz de usuario y en el caso que se utilicen claves programáticas, se puede solicitar el nuevo token para seguir ejecutando las tareas, pero tienen vencimiento. Entonces eso hace al refuerzo un poco de lo que es la utilización de ese rol para que se vaya desechando a medida que pase en el tiempo. ¿M? Otro de los conceptos básicos que tenemos en la nube es que permite trabajar con lo que es seguridad en capas. ¿Qué significa esto? Que yo voy a empezar a trabajar en cada uno de los despliegues de infraestructura con estos cuatro niveles que me indica este slide, ¿sí? Yo voy a trabajar pensando en cómo voy a evitar, cómo voy a detectar, cómo voy a responder y cómo voy a solucionar un tema de seguridad. Cada uno de los servicios y herramientas que se despliegan dentro de AWS me permiten pensar en este concepto básico de la seguridad en capas, ¿sí? Yo ya no tengo que estar pensando en el modelo anterior, que si yo tengo que evitar, tengo que buscar qué appliance de seguridad, tengo que buscar o qué infraestructura o qué hardware para evitar un ataque de seguridad. Y a su vez, tal vez detectar con un IDS, un IPS, tal vez responder, ¿sí?, con un IPS y tal vez solucionar con un plan de contingencia de seguridad. Dentro de la nube, estos cuatro pilares que se ven aquí, los puedo trabajar inherentemente y funcionalmente a medida que voy desplegando infraestructura. ¿Por qué? Porque todos estos servicios para evitar, detectar, responder y solucionar se encuentran dentro de las capas de servicios de la nube. Entonces, vamos a poner un ejemplo básico, ¿sí? Si yo tengo que desplegar tal vez una aplicación que es una instancia y esa instancia está expuesta a través de un balanceador de carga, ¿sí? Y yo quiero tratar de evitar, bueno, ese balanceador de carga, yo rápidamente puedo desplegarle un WAF, ¿sí? Que es un firewall de aplicación dentro de la primer, dentro de la primer puerta que yo tengo como acceso de los usuarios o de mis aplicaciones. Yo con ese WAF también podría llegar a detectar, ¿sí? Y a través de herramientas tal vez como CloudWatch o CloudTrail puedo detectar. Luego vamos a hablar algunas de ellas. Puedo responder porque tengo funciones que responden ante esos eventos, porque hay herramientas como Event o Lambda que me permiten responder, y puedo solucionar porque existen herramientas como Config, Lambda, etcétera, que ante un evento de seguridad que además estoy respondiendo, pueden solucionar automáticamente esta brecha de seguridad. Entonces, yo puedo tener la capa completa sin tener que ir a buscar qué marca, qué appliance, qué compatibilidad, qué disponibilidad, etcétera necesito para comprender o poder cumplimentar con estos cuatro pilares, ¿sí? Esto es súper importante y tienen que saber que cada vez que alguien despliega infraestructura, esos conceptos yo los puedo tener en línea para trabajar en forma segura. Otro de los conceptos básicos de la nube es que yo tengo monitoreo y tengo registro continuo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo cuando despliego infraestructura, ¿sí? Automáticamente hay herramientas dentro de AWS que ya están monitoreando esa infraestructura y están evaluando qué es lo que está pasando. Obviamente, si yo no le despliego un trigger o no despliego algo que me avise o empezar a analizar, ¿sí? No lo voy a hacer productivo. Pero es muy importante saber que el monitoreo y el registro de cada uno de los servicios, de cada uno de los componentes y de cada uno de los usuarios que yo voy creando, tienen monitoreo y tienen registro. Dentro de AWS hay dos herramientas muy importantes, ¿sí?, para esto que es monitoreo y registro, que son CloudWatch y CloudTrail, ¿sí? CloudTrail es un registro constante de todo lo que está funcionando en la parte de la API, de la interfaz de AWS, de los usuarios de AWS. Eso significa que CloudTrail
hace un logueo continuo de todo lo que se va desplegando, de todas las actividades que se están haciendo, de lo que la infraestructura está respondiendo, de los eventos, cuando yo despliego un servicio, cómo se desplegó, si dio un error, cuáles fueron, digamos, los elementos que se desplegaron, qué usuarios están trabajando, qué usuarios se están logueando, aquellos usuarios que se están conectando a qué, los errores de acceso. Si CloudTrail me brinda la posibilidad de estar haciendo una analítica constante de todos los registros que están pasando en nuestras cuentas de AWS. ¿Sí? Es muy importante destacar que CloudTrail sí sostiene esta actividad durante 90 días en lo que es la interfaz gráfica de AWS. ¿Sí? Si yo quisiera tener más cantidad de registros de CloudTrail y sostenerlos por más tiempo, me permite ir guardando esos registros en formas de JSON en bucket S3. ¿Sí? Y ahí lo puedo tener disponibilizado por el tiempo que yo quiera, ¿sí? Porque los buckets S3 tienen la posibilidad de tener grandes cantidades de volumen de datos para hacer el resguardo. ¿Sí? Y además tienen la posibilidad de ese resguardo y esa información, ¿sí? Pasarlos a diferentes tipos de storage para que yo vaya disminuyendo el costo a medida que el resguardo de lo que está pasando en AWS sea con un tiempo más, digamos, más viejo. Digamos, yo lo quiero guardar 10, 12 años, 15 años por temas de autoría, esos buckets S3 los puedo disponibilizar en menores costos. Y por el otro lado tengo CloudWatch, que también hace un monitoreo continuo, ¿sí? Y una supervisión de los eventos. Y yo CloudWatch lo puedo disponibilizar para que además de estar trabajando en un monitoreo y una consola, ¿sí? Yo pueda tener indicadores de rendimiento, ¿sí? Yo puedo trabajar con CloudWatch para hacer evaluativas de rendimiento de la información, evaluativas de rendimiento de mi infraestructura, tener alertas, tener trigger, tener health check, para saber cómo está funcionando esa infraestructura, cuáles son mis niveles, es decir, cuál fue la evaluativa, tal vez en un proceso de salida a producción, o en picos de producción máximo o en picos de producción mínimos, hacer evaluativas de ese monitoreo y poder ir haciendo ajustes dentro de mi infraestructura a medida que lo vaya necesitando. Entonces, este concepto también es muy importante saberlo porque yo lo tengo. Cuando yo despliego infraestructura, yo tengo monitoreo y registro automáticamente en cada servicio, ¿sí? Luego podemos, como les comentaba, ajustarlo, hacerlo más fino, hacer un fine tuning, rescatar lo que realmente preciso de cada uno de ellos, ¿sí? Armar trigger, armar eventos, armar soluciones con todo lo que es monitoreo y registro. Pero de base, ¿sí? Siempre lo tengo. Es muy importante saberlo y que está. Otro concepto básico que encontramos en la nube es la posibilidad de tener actualizaciones y parches continuos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hay muchos servicios de AWS que son propiamente administrados por AWS, es decir, que yo no necesito administrarlo. Esto tiene actualización constante, ¿sí? Por ejemplo, servicios de firewall, servicios de directory services, donde yo tengo un directorio activo dentro de AWS, tiene actualización continua porque es infraestructura que maneja AWS. Si esa infraestructura no la maneja AWS y son instancias que yo manejo, o si son instancias que S2 que tal vez yo disponibilizo en modelo de servidor o instancias de Linux, tengo la posibilidad de trabajar con servicios como System Manager que me permiten sostener actualizado y parcheados mis servicios de seguridad, ¿sí? Obviamente se trabajan con schedule, ¿sí? Se trabajan con horarios, se trabajan con modelos Blue-Green, ¿sí? Tal cual yo necesite estar trabajando con esas actualizaciones y esos parches a nivel productivo. Esto existe en AWS, se puede automatizar y además, como les comentaba, se puede ir haciendo gradual. Si yo no necesito poner en un modelo de disrupción una carga de trabajo productiva porque me permite hacerlo en modelos, como les comentaba, tal vez Blue Green y hacerlo en forma parcial, ir actualizando mis cargas de trabajo en forma parcial, ir evaluando cómo se comportan los accesos de mis clientes y cómo se comporta esta infraestructura a medida que voy haciendo esas actualizaciones y parches. Esto es otro concepto básico que tiene la nube, sí que hace un poco de la elasticidad y la funcionalidad de la misma. Bueno, vamos a ir un poquito.
a los mitos, ¿sí? Estos son los mitos que normalmente, digamos, son vox populis y hablan, el primero de ellos, en que la nube es inherentemente segura. Vamos a refutarlos un poquito, ¿sí? Y entonces, cuando dicen que la nube es inherentemente insegura, nosotros automáticamente hablamos de esto, ¿sí? La nube tiene un enfoque totalmente especializado en seguridad, ¿sí? Cuando se hablan de servicios en la nube, empresas como AWS, lo que tienen son inversiones constantes en lo que son herramientas de seguridad. Es decir, obviamente, al ser capas globales, ¿sí? El enfoque de empresas como AWS habla de que cada uno de esos servicios que se van desplegando, ¿sí? Tengan un enfoque especializado en seguridad. No solamente la seguridad que pueda brindar AWS, sino la seguridad que pueda brindar AWS para cada uno de los clientes pueda administrar la seguridad de su infraestructura, ¿sí? El punto 2 es infraestructura global, es decir, entendemos que no es una infraestructura puntual, no está en una sola región, no está en un data center, ¿sí? No está en un solo punto, ni siquiera está en una sola locación, sino que la infraestructura AWS es global, como vieron un poquito donde estaban las partes de las regiones, ¿sí? Y por lo cual esa infraestructura se mantiene en alta disponibilidad y tiene redundancia, ¿sí? Otro de los puntos es que existen más de 200 certificaciones de seguridad, ¿sí? Cada uno de los componentes dentro de AWS y de los servicios, ¿sí? Cumple con ciertas certificaciones de seguridad y que tienen más de 2.600 controles de seguridad auditados, ¿sí? Esto es todo lo que está pasando en la nube. Muchas veces hablan y dicen, bueno, no, dentro de una infraestructura on-prem, yo no creo que cumplimenten, tiene que ser una infraestructura muy importante para tener más de 200 certificaciones de seguridad y 2.600 controles de seguridad auditados, ¿sí? Es un volumen muy grande, ¿sí? Que lo contienen solamente tipos de infraestructura como es AWS dentro de una nube, ¿sí? Entonces, este mito de que la nube es inherentemente segura con este slide, ¿sí? Lo pasamos rápidamente, es totalmente incierto. El segundo es la parte de infraestructura global, ¿sí? Como verán, es lo que le comentaba antes, un poquito el despliegue, cómo se manejan las zonas de disponibilidad y cómo están desplegados, ¿sí? Dentro de lo que es el globo completo, ¿sí? Para que vean este slide hace un poquitito al que vimos al principio, donde están todas las regiones y todas las zonas de disponibilidad. Tienen mejores prácticas de cumplimiento, es decir, no solamente hacen al cumplimiento y a la normativa, sino que dentro de la nube de AWS sí, se trabaja con las mejores prácticas de cumplimiento. Esto lo vimos en el Well Architected Framework, ¿sí? Donde nos hacen y nos permiten evaluar cómo está desplegada esa infraestructura, ¿sí? Y cómo la puedo ir mejorando, ¿sí? A medida que yo me sostengo en cada uno de esos pilares. Esto lo tiene dentro de AWS para su cumplimiento y dentro de los clientes con la parte del Dual Architected Framework. Cumplimiento normativo, estas son algunas de las certificaciones que tiene AWS en forma, digamos, internacional. Es decir, este slide después les queda, pero sí, digamos, algunas de las empresas que están aquí tienen que cumplir con estas normativas, sepan que existen estas y muchos más a nivel también regional y a veces a nivel países. Luego vamos a ver alguna que es sobre Argentina en lo que es la seguridad de los datos. Dentro de la parte de lo que es cumplimiento inseguro, bueno, este es uno de los mitos, digamos, que dicen, bueno, yo no sé cómo voy a sostener lo que es la seguridad dentro de la nube, porque lo veo como un aspecto súper amplio, digamos, súper, ¿cómo lo administro? Bueno, obviamente esto tiene gestión centralizada de seguridad. Yo a través de herramientas que tiene AWS y modelos de cuentas y descentralizar información y descentralizar usuarios, puedo administrar toda la infraestructura de un modelo multicuenta, digamos, con grandes modelos de datos o con grandes servicios
a través de un solo punto de gestión y control, ¿sí? Puedo tener un solo punto o puedo centralizarlo para un área, ¿sí? Entonces, a través de lo que son roles y servicios, yo podría permitir esta gestión totalmente centralizada. Entonces, es un punto súper importante saber que no es insegura porque tengo un centro de monitoreo dentro de la nube. ¿Sí? Otro de estos puntos, ¿sí? Es que yo puedo sostener respaldo y recuperación en forma casi automática, casi dinámica, ¿sí? Y casi en línea muchas veces. Existen muchos planes de respaldo y recuperación con servicios que rápidamente puedo desplegar en base a mi infraestructura, ¿sí? Estos servicios de respaldo y recuperación, ¿sí? Hablan de lo que es backup. Pero además de servicios de backup que rápidamente puedo desplegar para recuperar mi información o para disponibilizar información en cierto tiempo, ¿sí? Lo que es la nube me permite también tener servicios como son Disaster Recovery Plan, ¿sí? Estos Disaster Recovery Plan, ¿sí? Existen también para desplegar a través de servicios de AWS, ¿sí? AWS tiene un servicio que se llama Elastic Disaster Recovery que me permite desplegar infraestructura según el modelo de recovery plan que yo tenga, ¿sí? Y depende de mi RTO y de mi RPO, ¿sí? Obviamente a mayor disponibilidad y menor tiempo, mayor costo, ¿sí? Y tengo también servicios de menor costo, con más tiempo de disponibilidad y más tiempo de recuperación. Pero tengan en cuenta que para lo que es la seguridad en la nube, cuando yo despliego infraestructura, es posible que lo haga con un Disaster Recovery Plan con herramientas propias de AWS. Yo no tengo que estar poniendo a ver cómo lo despliego, sino que AWS me da diferentes planes para los Disaster Recovery Plan, ¿sí? Dentro de ellos existen 4 modelos, ¿sí? Con lo cual yo puedo sostener desde el backup and restore, que es el más básico, ¿sí? Hasta un multisite, ¿sí? Es decir, yo puedo sostener que todos estos planes de recuperación de desastre los puedo trabajar en base al modelo que yo precise. Básicamente, tenemos los primeros tres, que son el modelo activo-pasivo, ¿sí? Donde backup y restore, yo hago backup, necesito ir a buscar el Disaster Recovery Plan, bueno, voy a buscar un restore, ¿sí? Tengo el Pilot Lite que me permite, ¿sí? Tener esta infraestructura, ¿sí? En una escala de recursos para provisionar en el caso de que yo tenga que pasar a Disaster Recovery. Eso significa que yo tengo mi infraestructura desplegada, ¿sí? Pero está, digamos, como totalmente dormida. Entonces yo puedo sostener esa infraestructura en forma de código y en caso de que pase un evento, ir a disparar alguna función, que ese código me despliegue de nuevo mi infraestructura en otra región o en otra zona de disponibilidad. Luego tengo la Warm Standby, la que me permite tener esa infraestructura no dormida, sino en una escala más baja, ¿sí? Donde yo puedo tener desplegado todo lo que son mis servicios, pero en un modelo de costo reducido, pero activo, ¿sí? Con lo cual en caso de un evento o en caso de una problemática en la infraestructura principal, puedo escalarla para que automáticamente no solamente los clientes ya la tengan disponible, sino que puedo ir escalándola a medida que mis clientes vayan pasando al disaster recovery. Y luego tengo la multisite, ¿sí? Que es totalmente activo, donde yo puedo disponibilizar en otra región, ¿sí? Toda la misma infraestructura que yo tengo, con la posibilidad de que tal vez a través de un registro DNS o una función o una aplicación, en el caso de Disaster Recovery del primer sitio y que el tiempo en el primer sitio esté indisponible, el que yo programe, 3, 2, 5 minutos, lo que fuera, automáticamente se me pase al otro sitio que está totalmente activo. Estos planes de recuperación, ¿sí? Son todos planes que disponibiliza AWS a través de diferentes servicios, ¿sí? Y a través de un servicio que se llama Elastic Recovery, que me permite modelar esto que vemos aquí. Vamos a ir al mito número 2. Ahí como dice Barbie, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda o consulta en los slides, no tenga problema en levantar una mano o escribir en el chat o levantar el micrófono, ¿sí? Para poder comentarlo.
Mm. Yo tal vez voy un poquito rápido, son varios slides, ¿sí? Entonces trato de ser un poquito rápido y tal vez voy un poquito acelerado para que tengan el concepto total de todo lo que es la presentación. Vamos al mito número 2, ¿sí? Donde dice AWS tiene control sobre la seguridad de mis datos. Bueno, esto es totalmente incierto porque AWS habla de lo que es una responsabilidad compartida, ¿sí? Esta responsabilidad compartida dice que yo tengo la responsabilidad de una capa de la información como cliente y AWS tiene la seguridad de la capa de su infraestructura, por lo cual AWS no tiene el control total sobre la seguridad de mis datos. El control total de la seguridad de mis datos, sí, es parte mía como cliente. ¿Por qué? Porque voy a ser el encargado de saber cómo voy a disponibilizar esos datos, sí, cómo voy a desarrollar esas aplicaciones para sostener los datos, cuáles van a ser los compliance de seguridad que yo le voy a brindar a mis clientes para sostener esos datos, dónde los voy a tener, en qué región, etcétera. ¿Sí? Este cuadro que muestra la responsabilidad compartida me dice que AWS, sí, desde el software de sus propios componentes hacia abajo, lo que es cómputos, storage, base de datos y networking, sí se va a hacer cargo porque es la seguridad de la nube, pero en el caso de que cómo yo desarrollo una aplicación, cómo manejo las identidades, cómo manejo el acceso, ¿sí? Cómo manejo los sistemas operativos, porque una cosa es que AWS disponibilice un sistema operativo y otra cosa es que yo ese sistema operativo no le haga el patching correspondiente, ¿sí? O lo sostenga en un nivel funcional inseguro, o tal vez abra su firewall, etcétera. Esa es una responsabilidad propiamente del cliente. Esto significa que AWS dispone de los recursos, pero la utilización de los mismos, ¿sí? Y los datos, cómo los manejamos dentro de esos recursos, es una responsabilidad propiamente nuestra o del cliente que lo esté administrando. Esto es un modelo súper importante, ¿sí? Y saber y tenerlo en cuenta. ¿Qué tenemos que como responsabilidad nuestra del cliente? Bueno, aquí vemos un poquito cuáles son cada uno de ellos, ¿sí? Cómo creamos nosotros la información, cómo la resguardamos, de qué forma la usamos, ¿sí? Eso es muy importante, porque cómo utilizamos esa información. Hay normas de cumplimiento que me dice que esa información yo no la puedo disponibilizar para todo lo que sean los clientes. Yo para una porción de clientes solo la puedo disponibilizar ciertas regiones. ¿Cómo la voy a compartir? Cómo la voy a archivar, ¿sí? Y cómo la voy a destruir, ¿sí? Ese es el modelo de la responsabilidad que vamos a tener dentro del cliente. Por eso, lo que es la seguridad de los datos no es responsabilidad meramente de AWS. Tenerlo muy en cuenta. Bueno, el mito número 3, este es el que dice que la nube hace que la conformidad sea más complicada. Tampoco es así, ¿sí? Porque dentro de AWS la conformidad se hace en base a ciertas herramientas, por ejemplo, como Artifact, que me permiten evaluar cómo estoy con la conformidad de la información, cómo estoy con la conformidad de infraestructura, etcétera. Y esto lo hacen a través de certificaciones y acreditaciones, con leyes y regulaciones, homologaciones y marcos reguladores, ¿sí? Y privacidad de los datos en diferentes países y regiones. ¿Sí? Eso significa que yo tengo la posibilidad de ciertos compliance y ciertas aprobaciones, tener un modelo de conformidad prolijo y disponible dentro de AWS para poder evaluar si cumplo, ¿sí? Con las normativas de mi país, con las normativas de mi región o con la normativa de mis clientes, ¿sí? Poco para que vean lo que es el cumplimiento normativo global que tiene AWS, ¿sí? Contiene todos esos y además, acá normalmente les especifico que hay uno dentro de la Argentina que hace a la ley de protección de datos personales, ¿sí? Que AWS la tiene esa conformidad y disponibiliza cómo debo trabajar con la información de mis clientes. A veces dicen en el slide que voy a seguir, es yo puedo manejar o es legal llevar la información de la Administración Pública a la nube. Bueno, esta ley y está específica dentro de AWS, ¿sí? Habla un poquito de cómo yo puedo manejar esa información y hace que esto que la seguridad de información y la compliance
sea totalmente un mito. ¿Por qué? Porque la transferencia internacional de datos está permitida, ¿sí? Esto va en el marco de la ley que les comento dentro de Argentina, habilita explícitamente países con nivel de protección adecuado, ¿sí? Habilita otros destinos cuando exista un contrato entre partes que esté en línea con los requisitos de la ley, sus reglamentaciones y disposiciones, ¿sí? Y hay un órgano de control que es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Entonces, esta parte de que el mito famoso de que la nube y la conformidad a la nube sea más complicada, ¿sí? Totalmente lo podemos dejar de lado porque existen estas leyes y estas regulaciones dentro de la Argentina y diferentes países que hacen que dentro de lo que es documentación de AWS, yo pueda hacer la presentación, el descargo o enviar esto a al área legal que corresponda para que haga la evaluativa y sepa que esto es totalmente posible, ¿sí? Estas herramientas existen y existen departamentos dentro de AWS que hacen al soporte en el caso de que exista algún tipo de duda en base a los compliance de conformidades nacionales o internacionales. Este es el link, por ejemplo, que habla de la privacidad de los datos en Argentina. Está disponible en AWS, lo podemos leer, evaluar, descargar, ¿sí? Y enviar al área que sea correspondiente para que haga la evaluación de lo mismo. Para que vean un poquito que la conformidad no es algo complejo dentro de AWS, solamente hay que buscar los documentos, están todos ahí, los podemos evaluar, ¿sí? Y los podemos llevar al departamento que corresponda. Aquí un poquito más lo que es cumplimientos en América, ¿sí? Leyes y compliance. Esto, cada uno de ellos está disponible en AWS, lo podemos descargar, podemos evaluar y podemos ver si estamos trabajando en bases de compliance. ¿Eh? Bueno, vamos al último de los mitos, ¿sí? Que habla de que migrar a la nube aumenta la superficie de ataque. Este puede llegar a sonar, sí, ok, migrar a la nube aumenta la superficie de ataque. ¿Por qué? Porque estoy en la nube y la nube tal vez la dimensión sea algo que tenga una superficie, digamos, más amplia o algo que desconozco, etcétera. Pero ahora vamos a ver por la parte de los Enlay que realmente esto no es que aumente la superficie de ataque. Yo puedo tener totalmente gestión y control, ir haciendo la disponibilidad de los recursos evaluativa y funcional y granular para que esto no suene tanto como que, bueno, está en un sitio y entonces es inmenso, están todas las regiones. ¿Esto va a aumentar mi superficie de ataque? Bueno, no. Esto no aumenta la superficie de ataque. En verdad, normalmente mirar a la nube mejora y reduce la superficie de ataque. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de una nube, ¿sí? Nosotros tenemos la seguridad del proveedor, ¿sí? La seguridad del proveedor, ¿qué significa? Que todo lo que es infraestructura del propio proveedor, ¿sí? Está normalmente regulada, auditada y creada, por ejemplo, en este caso, por lo que es AWS. ¿Esto qué significa? Bueno, fíjense que dentro de AWS, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, los data centers, ¿sí? Donde AWS disponibiliza sus zonas de disponibilidad, ¿sí? Y estos data centers son emplazamientos evaluados según medio ambiente y geografía, es decir, hay una evaluación de dónde van a ir cada uno de esos data centers que van a cumplir, ¿sí? Con cada una de esas zonas de disponibilidad. Obviamente esto es mucho más seguro que hablando de un data center local o por más que yo tenga un data center que esté emplazado dentro de un mismo país o dentro de una misma locación, puede ser la capital federal, puede ser la provincia, pueden ser dos provincias, puede ser dentro de la Argentina, puede estar uno en la Argentina y otro en otra parte del mundo, sabiendo de que yo tengo que tener un enlace redundante dentro de una infraestructura como AWS, ¿sí? La tengo totalmente disponible y ellos tienen la parte de seguridad de lo que es todo lo que es la parte de data center, físico, etcétera. Inclusive, ¿sí? Nadie sabe, digamos, específicamente, por lo menos del lado de los partners, incluso de AWS, dónde están ubicados estos data centers. Tienen total seguridad geográfica, ¿sí? Total seguridad cuando los despliegan de lo que es el medio ambiente y de su geografía, ¿sí? Son construcciones antisísmicas, están evaluados qué es lo que puede suceder, digamos, en esa locación en caso de una contingencia, y es algo mucho más en lo que es ingenieril desarrollado en base a lo que yo pueda hacer con un data center, ¿sí?
Luego tiene redundancia de zonas, esto lo vimos un poquito en lo que son las zonas de disponibilidad, ¿sí? Y tienen planificación de capacidad, es decir, nunca va a pasar que un data center de AWS de repente vengo con un nuevo appliance o un nuevo servidor y no tengo lugar en un rack, ¿sí? Esas cosas no existen. Entonces, en la parte de lo que es superficie de ataque, en lo que es infraestructura, ¿sí? Yo voy a estar totalmente cubierto por lo que es esa parte de responsabilidad compartida que compete a AWS, ¿sí? Es desde el software que manejan ellos para sus actividades hasta su infraestructura. Por otro lado, ¿sí? Yo tengo herramientas de seguridad integradas dentro de AWS. ¿Eso qué significa? Es decir, no estoy aumentando la superficie de ataque. Como les comentaba al principio, si yo voy a ir desplegando infraestructura, yo tengo la posibilidad de desplegar herramientas como lo que es encriptación de la información, ¿sí? Que es el candadito que ven en el primer logo. Yo tengo servicios como Shield que me permiten estar sosteniendo y evitando ataques de denegación de servicio en un modelo de capa gratuita para muchos servicios de AWS. Tengo la posibilidad de backup y recuperación porque tengo las herramientas ahí a mano de AWS y tengo la posibilidad de trabajar con lo que es encriptación en tránsito porque AWS me brinda la posibilidad de tomar un certificado SSL en el momento que yo quiera o vaya a disponibilizar un servicio que trafique información a través de Internet o en forma interna. Esto es totalmente casi el segundo pasito en el momento que yo despliego una infraestructura, ¿sí? Tengan en cuenta que esto existe y que cuando yo despliego infraestructura, yo tengo estas herramientas integradas que las tengo al alcance de mi mano, ¿sí? Entonces, esto hace que la seguridad de la superficie de ataque siga siendo reducida. Yo sigo sosteniendo cómo manejar esa seguridad de la información, ¿sí? Otro punto que tengo es que puedo segmentar rápidamente redes, ¿sí? Dentro de AWS con la posibilidad de mantener una o más redes. Esas redes pueden llegar a ser públicas o privadas, las puedo segmentar en una VPC o en muchas VPC, que son conjuntos de redes dentro de AWS, e incluso me permite que yo tenga más de una cuenta AWS donde puedo disponibilizar servicios, tal vez de desarrollo o servicios de un cliente dentro de una cuenta con su propia VPC y en otra cuenta poder tener otros servicios que tal vez son de producción de otro cliente en otra VPC, totalmente segmentados, totalmente divididos y con una gestión centralizada, ¿sí? Eso es más que importante saberlo. Entonces, todo esto hace que la superficie de ataque no sea, no vaya en aumento, sino al revés, que yo la pueda tener bien segregada y bien granular en el momento que desarrollo una solución nube. ¿Mm? Bueno, me voy a pasar al slide. Aquí hay un slide de preguntas. No sé si alguno quiere hacer una consulta, una pregunta, antes de que comencemos a lo que sean verdades de seguridad en la nube. ¿Sí? Los dejo un poquito el canal abierto. No sé si alguno ahí que esté presente tenga alguna duda o consulta de lo presentado. Gracias, Ari, por toda esta presentación que nos estás dando. Aprovechen acá que nos quedan pocos minutos ya para ir cerrando y finalizando este webinar sobre seguridad. En el caso de que no quieran interrumpirlo, Ariel, tienen el chat para poder dejar sus dudas y se las hacemos al final de la presentación. Bien, estamos un poco tímidos, así que voy a seguir ahí sí con mi conversación. Vamos a seguir con la parte de verdades, ¿sí? Igual, en todo caso, ahí como comenta Barbie, está el chat abierto para que puedan hacer sus consultas o sus dudas, o si no, posterior a la presentación, pueden hacerla ahí al equipo de Cloud Gesip y en brevedad se las estaremos respondiendo, ¿sí? Hola Ari, buen día. Sí, buen día. Pregunto ¿Qué antes tal, que Esteban? cierre el chat, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy Eh, bien, ¿cómo estás? Buen día para todos. Es una pregunta más que nada como para saber de información, nada más. Ujú, Pero me quedó lo de las regulaciones sí. y me quedó la duda de Ujú. quién es el que le hace las auditorías a tanto a AWS como Microsoft, Azure, digamos.
el gobierno de Estados Unidos o hay un ente regulador, digamos, a nivel de Estados Unidos, digamos, Sí. que ellos pertenecen allá? ¿Quiénes los auditan a ellos en tema de seguridad? Ese me quedó esa duda, digamos. Bien, mira Esteban, ahí en lo que es seguridad de la infraestructura, en lo que son compliance, en los que AWS tiene cumplimiento, tiene auditorías en base a la Unión Europea, ¿sí? Que digamos la Unión Europea es como la madre de lo que es auditorías de seguridad y compliance. Entonces, de ahí hacia abajo, a todo el globo, puede ser cualquiera de los países. ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, vamos a hablar de un compliance internacional. Vos sos una empresa que estás en la Argentina, pero tenés datos de la Unión Europea, ¿sí? Entonces, AWS tiene compliance con la Unión Europea y tiene auditoría de la Unión Europea en base a su infraestructura, ¿sí? Vamos a hablar de la capa de responsabilidad compartida. Entonces, la Unión Europea, si tiene una certificación, vamos a suponer que es una ISO, hace la auditoría en la capa de infraestructura que le compete a AWS y lo audita y le da esa certificación aprobada o no aprobada, obviamente siempre es aprobada, ¿sí? Y eso hace a la auditoría que le hacen a AWS. ¿M? Eso no quita que vos tal vez tengas que cumplir con la reglamentación de datos internacionales que esté en Argentina, esa que yo nombré. Esa auditoría te lo hace una entidad de la Argentina a tu infraestructura, a tu base de datos, no a AWS. AWS ya cumplimenta con las que tiene que cumplimentar, con sus reglas internacionales, pero tal vez vos como cliente, ¿sí? Tenés que cumplir con esa ley argentina y esa ley argentina te la van a auditar en el caso de tus bases de datos. Pero por el lado de AWS, desde Europa hacia abajo, Estados Unidos o lo que es Asia, etcétera, cada una de esos que se vean como reglamentaciones se le hace directamente el país que corresponde en la infraestructura que corresponde de AWS. ¿Mm? Ah, listo, listo. Perfecto, Ariel. Ahí entendí cómo funcionaba. Ah, bien, Muchísimas no hay problema. Gracias por tu pregunta, Esteban. gracias. Adelante. Seguí nomás. Gracias. Bueno, no, por nada. Continuamos. Entonces, vamos un poco a las verdades, ¿sí? Este es el breaking time. Verdades de la seguridad en la nube. Bueno, estas vamos a repasar un poquito cada una de ellas, ¿sí? Hacen un poco de refuerzo en lo que nosotros vimos como mitos de los primeros slides y un poco de lo que hace como conceptos básicos de la nube. Entonces, la verdad número uno, la seguridad en la nube es una responsabilidad compartida. Eso es totalmente cierto. Se los expliqué, digamos, en el concepto de la seguridad de los datos. Esto significa la seguridad de la nube no es responsabilidad 100% de AWS. La responsabilidad está en las dos partes, ¿sí? AWS tiene una parte de esa responsabilidad y nosotros tenemos otra parte de esa responsabilidad. Eso es totalmente cierto y tenemos que ser evaluativos en el momento que nosotros desplegamos servicios. ¿Sí? Un poco de estas responsabilidades. AWS tiene responsabilidad de la seguridad de su infraestructura, es decir, en la seguridad de que esa infraestructura se mantenga funcional, tenga la zona de disponibilidades que correspondan, hagan ese famoso retención de datos en el 99,9999 que tienen los buckets S3, etcétera. Esa es la responsabilidad que va a tener AWS, que esa infraestructura esté funcional y esté disponible, ¿sí? También hacia la seguridad de su virtualización, es decir, todos aquellos servicios que nosotros trabajamos o levantamos instancias o levantamos Kubernetes o levantamos SS y están debajo de ambientes de virtualización, ¿sí? Esa seguridad también va en base a lo que es AWS. Ellos sostienen la seguridad de sus hipervisores, ¿sí? Y de sus componentes que mantienen como servicios de AWS. Otros son los cumplimientos del estándar de seguridad, ¿sí? Son esos cumplimientos que vimos en el principio, los que tienen las normativas internacionales y son auditados, como la pregunta que comentó Esteban, ¿sí? En base a AWS. AWS tiene que cumplir con sus estándares de seguridad, más allá que yo ponga datos después y tenga que cumplir con mis estándares de seguridad en base a cómo manejo esos datos. ¿Cuáles son las responsabilidades nuestras como cliente? Bueno, la configuración y gestión de identidades de acceso. Obviamente yo gestiono
y doy acceso a usuarios o a grupos de usuarios. Esa es responsabilidad propiamente mía. ¿A quién les voy a abrir la puerta? ¿A quién les voy a dar permiso? Etcétera. Dentro de infraestructura, esa es una responsabilidad del cliente. La seguridad de las aplicaciones y de los datos. Yo desarrollo aplicaciones y las despliego dentro de AWS, entonces la seguridad de las mismas, el código, cómo esté desarrollado, si ese código está actualizado o no, esa es una responsabilidad mía. De la misma manera en que yo manejo los datos y la información de mis clientes. Luego hay una seguridad que es la capa de aplicación. Esto significa, yo también soy responsable de que si pongo un firewall, ¿sí? Dentro de AWS, vamos a suponer un WAF, ¿sí? Soy responsable de cómo manejo esas reglas de acceso, ¿sí? Más allá de que AWS va a sostener la alta disponibilidad de ese firewall, si yo manejo mal las reglas de acceso o son permisivas o estén mal configuradas, esa va a ser una responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque digamos, el servicio sí lo va a disponibilizar a AWS, pero cómo esté configurado o seteado va a ser una responsabilidad propiamente del cliente. El cumplimiento de las normas y regulaciones específicas, esto es lo que hablábamos un poquito antes. Si yo tengo un compliance que me regula la parte de infraestructura de AWS, si yo tengo que cumplir como país una norma y una regularización específica que hace a mi país a la seguridad de la información de ciertos datos o dónde los debo disponibilizar, porque me dice que mi normativa tal vez tiene que estar dentro de ciertas regiones o las zonas de disponibilidad tienen que cumplir con ciertos requisitos o los datos no los puedo compartir, esa es una seguridad del cliente, ¿sí? ¿Cómo lo debo cumplimentar? Bueno, esto es un poco el slide que vimos antes, ¿sí? Es una verdad también de que AWS proporciona herramientas robustas de seguridad y cumplimiento para que todos estos puntos los podamos ir desarrollando con una capa de defensa en profundidad, ¿sí? Esto es una verdad también. Yo cada vez que despliego un servicio puedo posicionarme en cada uno de estos pilares y hacer que esos servicios sean totalmente seguros. Estas herramientas están a mano y los runbook de trabajo también están a mano. Estas son algunas de las herramientas. No me voy a parar en cada una de ellas porque estamos un poquito ya pasados con el tiempo, pero para que vean, todas estas son las herramientas para que yo en cada uno de estos puntos de identificar, proteger, detectar, responder y recuperarme, lo pueda hacer posible con servicios de AWS, ¿sí? Aquí están cada una dentro de los pilares. Este slide después les queda en manos a ustedes y pueden hacer evaluativas de cada uno o pueden hacer una consulta de cuál es mejor utilizar para poder ir empezando con esto de metodología de seguridad e infraestructura robusta dentro de la nube de AWS. ¿Sí? Bueno, la verdad número 3, la seguridad puede mejorarse a migrar a la nube. Sí, claro, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nube tiene un enfoque de innovación, ¿sí? Y tiene una inversión constante en desarrollo e investigación. Esto les comentaba antes. Imagínense que empresas como AWS lo primero que hace en cada un momento que levanta un servicio es un enfoque de innovación. Por eso nos estamos yendo cada vez más a lo que es serverless, a lo que son servicios, ¿sí? A lo que es innovación y tecnología. Inclusive en el pilar de sustentabilidad habla mucho de lo que es innovación para mejorar el tema de consumo y disminuir el costo. Inversión y desarrollo, obviamente, lo que es la nube continuamente trabaja para invertir en lo que es seguridad, ¿sí? Y desarrollo. Este es un gráfico un poquito para que vean, tal vez se ve un poquito chico, después en el slide grande lo van a ver, cómo AWS va invirtiendo para mejorar lo que es la parte de seguridad, desarrollo e investigación. Fíjense los millones que van poniendo ahí, ¿sí? Mes a mes, para que esto sea cada vez más seguro, ¿sí? Y cuánto están invirtiendo en lo que es investigación. Bueno, la verdad número 4 dice que el cifrado y la gestión de claves son críticos para la seguridad en la nube, ¿sí? Esto lo vimos en el slide que hablamos de cifrado. ¿Y por qué esto es crítico? Porque obviamente tenemos estas herramientas y las podemos utilizar. Y ya que es crítico, debemos utilizarlas porque el costo, como les comentaba al principio, muchas de ellas no tienen costo, ¿sí? Y muchas de ellas, no muchas, sino todas, ¿sí? No afecta a la performance
de lo que es la información, ¿sí? Sostienen la confidencialidad de la información, es decir, yo ya tengo mis claves o son las claves de AWS o son las claves que yo administro, entonces yo ya tengo confidencialidad en mi información, es decir, mi información, si sale de AWS, está cifrada que si alguien no tiene esa clave, ¿sí? No lo va a poder levantar. Por más que se lleve un backup o que se lleve un backup a otra cuenta, etcétera, va a sostener la confidencialidad de mi información. Entonces ya va a tener un cierto nivel de compliance, ¿sí? Para que yo pueda estar bajo alguna de las normativas de seguridad. Luego tengo el cifrado para lo que es transmisión y recepción de datos, ¿sí? También están dentro de esta capa de cifrado en la información. Luego tengo el compliance, ¿sí? Muchos compliance de seguridad hablan de cómo o si yo tengo cifrada esa información en reposo o en tránsito. Entonces, ya al tenerlo, ¿sí? Al tenerlo desplegada, siempre tengan en cuenta que ciertas normativas las tengo desplegadas por default o las tengo aprobadas por default porque ya estoy cumpliendo. Y luego tengo la posibilidad de la gestión centralizada de claves, ¿sí? Yo puedo sostener las claves con las que yo cifro en una cuenta centralizada con total administración y gestión, ¿sí? Con un rol de acceso que sea específico, con un nivel de autorización tal vez del área de seguridad que sea específico. Tengan en cuenta que yo puedo centralizar y disponibilizar esas claves para cada recurso que yo quiera manejar, ¿sí? Dentro de una cuenta de AWS. Entonces, tengo una gestión centralizada de claves. Lo que hace es a la facilidad de manejar esas claves para ciertos recursos dentro de la nube, y compartirlas, etcétera. Así que bueno, esa es una de las últimas verdades. Tengo un próximo slide que habla de preguntas en estas verdades, si tienen alguna consulta, y ya después de este último slide hablamos de cómo yo podría desarrollar el modelo de la responsabilidad compartida, un poco de qué preguntas me tengo que hacer para poder desarrollarla. Si tienen alguna pregunta en la parte de verdades, es el momento, y si no, si quieren, continúo, como ustedes prefieran. Estamos un poquito ya cerca del timing de cierre. Bueno, continuamos. Vamos al caso de uso de lo que es la responsabilidad compartida dentro de AWS, ¿sí? Esto siempre ténganlo en cuenta a cada uno de los que empiecen a trabajar con lo que es infraestructura dentro de la nube. Es súper importante hacerse esas preguntas que vamos a ver. Como verán, vuelvo a poner el cuadrito, ¿sí? Para entender cuáles son las responsabilidades compartidas, ¿sí? Y en lo que es caso de uso, ¿sí? Este slide es el que tenemos que repasar una y otra vez cuando tenemos que empezar a desplegar infraestructura en nube. Primero es comprender las responsabilidades no solamente de qué va a hacer AWS y qué voy a hacer yo como cliente, sino comprender las responsabilidades internas del equipo, ¿sí? ¿Quién va a ser el que va a gestionar las claves? ¿Quién va a ser el que va a gestionar los storage? ¿Quién va a ser el que va a gestionar la seguridad perimetral? ¿Quién va a dar los roles de accesos o los roles de servicios? Esa es una pregunta súper importante antes de empezar a desplegar. Es decir, dentro del equipo de trabajo, ¿quién va a ser responsable de cada uno de los servicios a desplegar? ¿Quién va a hacer monitoreo? ¿Quién va a hacer respuesta a incidentes? ¿Sí? Etcétera. Es súper importante cuando empezamos a hablar de responsabilidad compartida, y nosotros como clientes tenemos que evaluar dentro del equipo quién va a ser responsable de cada una de las partes. ¿Por qué? Porque esto que permite la gestión centralizada a través de los roles, yo voy a permitir que cada uno de las partes del equipo pueda acceder o no a cada una de las cuentas, a cada uno de los servicios y a cada uno de los recursos que tienen esos servicios, ¿sí? Luego, proteger los datos sensibles siempre, siempre a través de cifrado, a través de backup, a través de auditorías, ¿sí? Son todas herramientas que existen en AWS, y es muy importante que dentro del modelo de responsabilidad compartida, nosotros cuando llevamos información sepamos que lo tenemos que proteger, ¿sí? Con esos niveles que hablamos antes, ¿sí? Cifrado, backup, recuperación, etcétera. Luego, cómo proteger la capa de aplicación, ¿sí? A través de los firewall, un poquito como vimos,
Los firewall existen, hay dos modelos de firewall dentro de AWS. Hay un firewall que es plenamente para aplicaciones y hay un firewall que es plenamente para lo que son puertos y servicios. Entonces, proteger siempre esa capa de aplicación es importante. Yo disponibilizo una aplicación, la tengo en la web y lo primero que tengo que pensar es cómo voy a desplegar ese firewall. ¿Por qué? Porque lo necesito dentro de lo que yo voy a estar publicando. Eso es una responsabilidad mía y la debo tener totalmente en cuenta cuando disponibilizo información. Y el último pilarcito es el que habla de las políticas de acceso, ¿sí? Eso va a ser cómo yo voy a brindar las políticas de acceso a mi equipo de trabajo que miré en el primer pilar donde habla de comprender las responsabilidades, es decir, cómo le voy a brindar esas políticas de acceso, si va a tener un horario de acceso, si va a tener un multifactor, si va a acceder a una o más cuentas, si va a brindar a uno más servicios. Eso para la gente que está trabajando dentro de infraestructura. ¿Y cuáles van a ser las políticas de acceso que van a tener mis clientes a mis aplicaciones? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos niveles de acceso a las aplicaciones? O tal vez tengo terceros que trabajan en las bases de datos y cómo le voy a dar esa política de acceso solamente a la base de datos y cómo va a ser bien granular o cómo va a trabajar en el modelo del Zero Trust, donde yo voy a decirle, ok, va a trabajar dentro de una base de datos que es un RDS, pero va a trabajar dentro de ciertos RDS o va a trabajar sobre los backups o va a trabajar sobre base de datos de lectura, ¿sí? Eso es muy importante en el momento de desplegar la infraestructura. ¿Cómo voy a manejar esas políticas de acceso? Además de las políticas de acceso, también cómo puedo auditarlas, ¿sí? Cómo puedo supervisar que esas políticas de acceso se estén cumpliendo, ¿sí? Y no sean tal vez totalmente permisivas o tengan algún trigger que a mí me dice, esa política de acceso es, no sé, tal vez el usuario del SEBA puede entrar a un RDS y tal vez el usuario del SEBA está tratando de entrar a una cuenta de mi instancia CS2. No cumple con esa política de acceso, ¿cómo me informa, ¿sí? De que está tratando de buscar dentro de otro recurso que no le responde? Eso es súper importante. Así que este modelo de caso de uso para lo que es la responsabilidad compartida, estos 4 pilares son los que se tienen que repasar continuamente cuando despliego infraestructura para saber cuál va a ser mi responsabilidad. Bueno, tenemos un slide más de preguntas y ya estaríamos cerrando este webinar. Así que aquí los dejo micrófono abierto, chat abierto. Bienvenidas sean todas las preguntas. Acá vamos a habilitar nuevamente la cámara, así nos ponemos cara. Ari, gracias, como siempre, impecable tu presentación. Gracias a ustedes. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, información que quiera compartir, nosotros vamos a estar enviándoles el link de esta grabación, así que van a tener el material como para poder repasarlo. Nahue, ¿querés hacer vos el cierre? Voy a detener la grabación. Nuevamente, Dale, gracias a todos por participar. dale, bárbaro. Gracias, Ari, por la presentación impecable. Gracias a los que se pudieron sumar y como decía un poco Barbie, les vamos a estar compartiendo el material para que lo puedan distribuir internamente con sus equipos o verlo nuevamente para cualquier duda. Igualmente ahí también les dejamos nuestros datos de contacto. Hay, nada, disponibilidad también de parte de AWS para realizar assessment de infraestructura y para llevar adelante el programa WAR, que era un poco lo que comentaba Ari en la presentación, que es un assessment completo o una revisión funcional de la arquitectura de AWS basado en las mejores prácticas para estar justamente lo más alineados posible en cuanto a seguridad y a compliance. Así que nada, nuevamente gracias por asistir y estamos en contacto para lo que necesiten. Bueno, Gracias a todos, que tengan una muy buena jornada. Estamos en gracias, buena contacto. jornada. Gracias, Hasta Ari. luego. Nos Gracias, vemos. Chao, buen gracias a día. todos. Chao, buen día. Gracias, buen día.